Hola y bienvenidos a Argefilo, una plataforma de divulgación filosófica. Y hoy nos acompaña al micro Miguel Ángel, un colaborador ya asiduo a Argefilo desde España, y se nos une una nueva colaboradora, Débora, desde Chile. Muchas gracias, Miguel Ángel y Débora, por vuestra asistencia y colaboración. Muchas gracias a ti, Esther. Además, estamos de inauguración, porque con vosotros abrimos lo que será una nueva rama o vía de divulgación dentro de Argefilo, hacer una serie de entrevistas a pensadores y sus obras. Y en esta primera entrevista tenemos el placer de hablar con Marcos Represas, que es arquitecto, artista plástico y filósofo. Cuenta ya con varias exposiciones individuales y más de 10 exposiciones colectivas. Tiene su propio canal de YouTube sobre divulgación filosófica y además acaba de publicar su primera trilogía, La Guerra Perpetua, obra de la que hablaremos hoy. Muchas gracias, Marcos, por tu asistencia y aceptar esta invitación. Muchísimas gracias, Esther, a Miguel Ángel, a Débora, por invitarme a esta actividad de Argefilo. Y bueno, muy emocionado de poder compartir con ustedes un poco la temática del libro, de la trilogía de los libros de la Guerra Perpetua. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿vale? Con respecto a esto último que has estado comentando, ¿no? Estas prácticas que se necesitan para esa descentralización del sujeto a través de ese notis, eutón, o el conocerte a ti mismo, eh, como ese mecanismo para mostrar resistencia, como ya has comentado, esto último. A ver, entonces, Marcos, sé sincero, ¿cuál de esas prácticas consideras más interesantes y cuál de ellas llevas a cabo para mostrar esa resistencia contra la guerra? Qué buena pregunta. Es la primera vez que me hacen una pregunta personal. Eso es tan personal. Sí. Sí, porque claro, uno siempre habla de lo que cree o de lo que piensa, pero no necesariamente lo que uno practica. ¿Ok? Eso está bueno y eso me encanta también en la filosofía. Digamos, deberíamos ser más auténticos en ese sentido. Eh, ¿Cuál es la práctica que más me llamó mucho la atención y que me ha puesto a reflexionar? De hecho, no diría que por esa práctica hice los libros, pero fue para mí muy interesante toparme la noción de la integración a Dios. Eso me llamó poderosamente la atención. Sí, porque uno está acostumbrado en el mundo judeo-cristiano el creer en Dios, digamos. Contemplarlo, si lo quieres desde un punto de vista más ascético, meditarlo, aunque bueno, me he topado con un montón de cristianos que dicen que la meditación como que es medio satánica, y como que no han leído el Salmo 119, donde dicen en sus 22 capítulos del alfabeto hebreo, meditaré en los estatutos de Jehová. Eh, esa, esa, esa noción es una noción, me parece, bastante personal. Esto es lo que me llamó poderosamente la atención. Porque claro, el conócete a ti mismo, Foucault va a decir, no, pero ¿qué es lo que hay que conocer? El alma. Y de repente comienza a hablar de esa integración al teos. ¿Qué creían los helénicos? A logos. Logos es uno. ¿Sí? Pues entonces tú puedes ver cómo el logos, esa cosecha, ¿verdad? Porque ese logos, si lo tradujeron mal con el tema de la ratio, digamos, el tema de la razón. No sé por qué alguien le dio la gana de traducirlo de esa manera, un poco extraña. Eh, Ese logos del que nos hablan los presocráticos es algo que me late mucho. De hecho, ahorita estoy trabajando en el canal con los aforismos presocráticos, ¿verdad? Pero con shorts, digamos. Yo no lo valoro, simplemente lo digo. Y me ha interesado, me ha sorprendido mucho, interesado no, me ha sorprendido mucho la reacción de las vistas. Que se ven cada vez más el tema de lo presocrático. Y creo que la más importante es esa, por eso la puse de último, que si mal no recuerdo es la número 10, la práctica número 10. Y me parece que todas las otras que se exponen, las otras 9, hay muchas más, pero tampoco quería hacer un tratado de eso, digamos. Pero las otras 9 que se hablan giran alrededor de eso. Conozcamos el alma. Y digamos que este tema de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, utilizando la palabra de Débora, reconociéndome lo que está internamente, puedo reconocer la realidad divina.
que tengo interiormente y por lo tanto puedo reconocer la realidad divina afuera? Poco esta es la pregunta. ¿Sí? Y eso me interesó muchísimo. Entonces, claro, Foucault ahí se mete con los presocráticos, se mete un poco con los cristianos primitivos, con los primeros cristianos, con los neoplatónicos, con el gnosticismo. O sea, ahí hay algo que me pareció muy, muy interesante y lástima que se nos muere Foucault, porque hubiese sido muy interesante ver esa etapa en Foucault. Ver un Foucault que ya estaba un poco desprendido del tema del poder, un poco desprendido del tema, obviamente arqueológico, y que se preocupaba por, digamos, algo más de madurez. Digamos, que también un filósofo no se escapa de su propia vida. Ya era un Foucault maduro. De un maduro estoy hablando en cronología, o sea, ya era un viejo ya, aunque él murió relativamente joven. Pero eso me interesó muchísimo. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, ya que le hemos preguntado a Marcos, Miguel Ángel, ¿con qué práctica te quedas tú? Para esta resistencia. Mira, bueno. Eso, no se lo esperaba. Yo solo voy a decir una. No, Débora tampoco, pero Débora va a tener tiempo para pensarla. Yo solo voy a decir una, que es los hiponémata, esa práctica de tener una especie de libretita donde poner ideas y poder apuntar cosas que vas revisando y vas, bueno, pues teniendo esas sentencias, esas ideas, esas como grandes ideas reveladoras que de alguna manera, pues bueno, te pueden ir ampliando un poco la visión de las cosas. Y poco a poco los hiponématas se han ido haciendo pues archivos y tengo la casa pues entre libros y archivos, pues lo tengo ahí pues completo. Entonces, bueno, pues un poco de su escritura de ideas y revisión y relectura de esas ideas, ¿no? Que eso me pareció muy, muy divertida, ¿no? Porque tengo muy mala memoria, entonces el hiponeme, el hiponémata ahí viene eso de poner en algún sitio la memoria, porque tengo muy mala. Y Débora, ¿con qué práctica vuestra resistencia? Mira, después de escuchar a Marco, me resuena bastante la integración a Dios. Creo que por ahí va el camino, un poco la respuesta a las preguntas que te hice, ¿no? Como llegar a la trascendencia. Si bien Foucault no lo enuncia ni lo trata tanto, ni tampoco Aristóteles llega, digamos, directamente al concepto de Dios, va por ese lado mi inquietud, mi reflexión. ¿Y tú, Esther? Muy bien, bueno. Claro, ahora somos 3 contra 1. Ahora a ver. Mira, pues yo me quedo con la caminata, porque con la caminata también tienes un contacto con la naturaleza, con tu propio yo, con tu pensamiento, y luego lo puedes también escribir, ¿no? Y sacar ideas, y creo que la caminata abre no solo los pulmones, sino también en la naturaleza. Una caminata en naturaleza, ¿no? En la naturaleza, sino también la cabeza un poco. Y también te preguntas, con lo bonito que es esto, ¿por qué desaparece esto, ¿no? Esther, esto que acabas de hacer, esta aclaración a propósito que acabas de hacer de la naturaleza, yo creo que hoy hay que rescatar eso. Los filósofos se han dedicado a un aula y se les ha olvidado que somos parte de la naturaleza. O sea, ¿qué es esto del poshumanismo y transhumanismo? Pero ¿de qué ridiculez me estás hablando? O sea, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos estirar el chicle? A ver, ya va, o sea, un poquito de cordura, muchachos. A ver, en las academias, escuelas de filosofía, un poquito de cordura. No hace falta ir tan lejos. Preocupémonos por el más acá, no el más allá. Eso es. ¿Sí? Y necesitamos integrarnos con esa naturaleza. Totalmente, estoy de acuerdo. Es un tema también interesante para comentar, y ahora que está en auge, cada vez leo más cosas acerca del transhumanismo. Pero bueno, después lo podemos comentar, o ya nos dedicamos a otra sesión, ¿no? No sé, y una anécdota, disculpa, Marcos, que comentamos la semana pasada que nos reunimos, en relación a la caminata. ¿Cuántos pasos, digamos, sería una buena caminata? ¿No? Estamos con la aplicación de los pasos, y hoy día llevo muy poquito, 2.200. No va mal. Habría que llegar por lo menos a 8.000 algo, ¿no? A 8.000. Hay que cuantificar la caminata perfecta. Claro. El problema es que después nos ponemos a ver, cuantificar cuántas ideas tuvimos en la caminata. O sea, después de cuantificar cuántos pasos, después
después nos ponemos a cuantificar. Buenísimo. Nos falta lugar en la estantería de archivos de Miguel Ángel. Eso es. Mira, pero te voy a decir algo. A Miguel Ángel, Alfred Hitchcock decía que cuando él terminaba un guión, él no lo volvía a revisar para corregir y agregar. Él revisaba para corregir y quitar. Un poco el sentido minimalista. Entonces, digamos que disculpen que haga una dicotomía. A mí no me gusta hacer este tipo de cosas, pero voy a meter digamos, el tridente en la conversación. ¿Qué es más importante en los 8000 pasos de la caminata? ¿Cuántos pensamientos más tuve o si pude parar el pensamiento realmente? Porque también se nos olvida que Sócrates nos hablaba de la intuición. Es que nosotros somos hijos de Descartes, el pensamiento, y creemos que todo es el pensamiento y que la verdad es el pensamiento. Sí. Y tú decías, Débora, la felicidad no tiene que ver con el pensamiento. Y lastimosamente no se da en ninguna universidad, en ninguna materia del colegio o de la universidad se dice cómo ser feliz. Eso no se hace con el pensamiento, eso se hace con el sentir. ¿Sí? Y la filosofía me parece que debería retornar a eso en este mundo contemporáneo. El sentir el corazón. Y suena cursi, puede sonar cursi para algunos. Pero el sentir, la intuición, esto que decía el daimón, ¿dónde está nuestro daimón? Interno. Esa voz que también nos deja de estar unida a esa intuición. Yo creo que, o sea, por eso que digo, ¿es más importante pensar más o pensar menos? ¿Verdad? Sí. A ver si en los comentarios, Pensar en yo diría pensar en menos. Miguel Ángel diría de repente, Mindfulness. no. Miguel Ángel ya vi que es maximalista. O sea, mientras más libretas, mientras más libros y libretas, mejor. Eso es. Yo ahora voy a seguir vuestro consejo y voy a empezar a seleccionar y a limpiar y a hacer los de Hitchcock. Sí, claro. Bueno, se pueden quemar las libretas también. Eso es. Eso es. Un buen asado sirve de carbón para encender ahí. Bueno, vamos cerrando y nada, muchas gracias por este rato, que ha sido un rato, bueno, agradable, fructífero y a mí se me ha hecho muy ameno, ¿no? Ha sido un placer tenerte una vez más como invitado en Argefilo, Marcos, y espero que podamos tenerte de nuevo por estos lares. Y nada, gracias Miguel Ángel y Débora por vuestra participación y colaboración. Y nada, un abrazo. A ti. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esther, Miguel Ángel y Débora. Muchas gracias por la oportunidad de la conversación. Gracias a ti, Marcos. Muchas gracias. Y gracias, Esther y Débora. A ti. Muchísimas gracias. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited o puedes adquirirlo por solo $2. Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos.